Se cuenta la historia de un hombre que tenía un caballo, que era su única posesión, su posesión más preciada. Y un día, lamentablemente, aquel caballo se soltó y salió corriendo por las montañas. Se perdió. Y todos los vecinos se acercaron y le dijeron: ¡qué mala suerte! Y el hombre respondió y dijo: pues buena suerte o mala suerte, no lo sé. Resulta que pasaron varios días y aquel caballo volvió, pero no volvió solo, sino trajo a otro montón de caballos salvajes. Y todos los vecinos se acercaron y le dijeron: ¡hombre, qué buena suerte! Y el viejo dijo: pues buena suerte o mala suerte, no lo sé. Así que ahora, teniendo más caballos salvajes, el hijo de aquel hombre trató de montarse en uno y empujarlo, pero el caballo lo tiró y cuando cayó se fracturó la pierna. Así que todos se juntaron a lamentarse y le dijeron: hombre, qué mala suerte. Y aquel dijo: pues buena suerte o mala suerte, no lo sé. Resulta que en aquel pueblo era una época difícil y estaban en guerra, en conflicto, y apareció entonces el ejército para llevarse a todos los jóvenes al campo de batalla, pero tenían que estar en perfecta salud. Entonces aquel muchacho no fue reclutado porque tenía la pierna pesada. Así que la gente vio al viejo y le dijo: ¡qué buena suerte! Y el viejo dijo: ¿buena suerte o mala suerte? No lo sé. ¿Cómo se tienen que interpretar las circunstancias de la vida? ¿Cómo tienen que verse? ¿Qué tendríamos que hacer para saber si las cosas que pasan es una buena suerte, mala suerte? O cambiemos el lenguaje: buena noticia o mala noticia. ¿Qué tendríamos que hacer para interpretar y entender bien las circunstancias? Pues bueno, Dios es un Dios bueno, ¿sí o no? Dios es bueno, es parte de su carácter, es parte de sus atributos. Dios es bueno, ¿verdad? En inglés hay un dicho que God is good, ¿cuándo? All the time. And all the time, todo el tiempo, Dios es bueno. Esa es parte de su carácter, pero si Dios es bueno, y es bueno todo el tiempo, ¿por qué suceden malas noticias? ¿Por qué Dios bueno no hace algo para que dejen de existir las malas noticias? ¿Qué acaso si Dios es bueno no nos debería de ir bien en todo en la vida? Es más, ¿no se supone que eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28? Es un texto muy conocido, de hecho busquémoslo por favor y pidamos nuestra Biblia en Romanos capítulo 8. ¿Y no se supone entonces que nos debería de ir bien en todo? Si Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien. Pero cuando vemos la realidad, cuando vemos lo que acontece a nuestro alrededor, parece que no siempre se cumple, parece que no siempre sucede así. Fíjense que en estos días, desde el año pasado, de hecho desde hace 2 años, se había planificado que en estos días, en la ciudad de Panamá, íbamos a realizar un retiro para líderes y pastores a nivel continental. Hace 2 años fue en esta época, en septiembre, pero justamente hace 2 años hubo un huracán y varias gente no pudo volar y no pudo llegar, gente del Caribe, gente de Miami no pudieron llegar. Así que estas fechas estaban planificadas para este segundo retiro. Pero hace año y pico se cambió para octubre. Así que uno puede pensar: wow, mira, qué bueno que cambiaron esa fecha para octubre, porque es una buena noticia. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Pero, ¿será que los hermanos en Bahamas no estuvieron orando por ese huracán para evitar esa destrucción? ¿Será que Dios no los escuchó a ellos? ¿O será que este versículo no se aplica para ellos con toda la pérdida y devastación que esto ocasionó? ¿Por qué parece que a unos sí les funciona y a otros no? ¿Por qué parece que a veces sí funciona y a veces no? ¿Qué acaso Dios no cumple esta promesa de Romanos 8:28? ¿O será que este pasaje es una gran mentira y no funciona?
En realidad, fíjense que nos cuesta entenderlo cuando pasan cosas negativas. Pero cómo nos gusta ese versículo cuando pasan cosas positivas. Cuando algunas cosas salen bien, ahí sí lo citamos rápidamente. Por cierto, reciban también saludos de parte de Betty Cabrera. Ella también se comunicó en estos días y manda saludos para la iglesia y un abrazo. Está mejorando en su recuperación. No sé si todos saben, pero debido al accidente que ella tuvo, ha estado estos meses viviendo con su hermano. Gracias a Dios estos meses viviendo con su hermano por el testimonio de ella, por las palabras de ella y por el cariño de la iglesia, su hermano ha podido entender el evangelio y ha podido conocer al Señor. Ha sido una gran noticia. Así que qué bonito es decir, pues claro, debido a ese accidente, pues es que ahora le has podido testificar. Así que todas las cosas ayudan a bien. Ahí en esos casos parece que es muy bonito aplicarlo. La semana pasada tuvimos celebración de cumpleañeros. Celebramos a los cumpleañeros de agosto, solo que fue en septiembre. Y uno dice, no, pero es que ya es tarde. Pero fíjense que la semana pasada estaba entre nosotros 2 cumpleañeros de agosto que no estuvieron en agosto y recibieron un abrazo de parte de todos ustedes y fue algo muy significativo. Entonces ahí es muy bonito usar Romanos 8:20. No, pues ya ves, es que a los que aman a Dios, eso obró para bien. ¿Por qué a veces funciona el texto? ¿Por qué a veces parece que hay que usarlo? ¿Y por qué a veces parece que no funciona? ¿Qué significa realmente Romanos 8:28? ¿En qué momento se aplica? ¿A quiénes se aplica? ¿Y qué significará eso de para bien? Pues vamos a leerlo detenidamente hoy y tratemos de ver en la conversación que el apóstol Pablo tiene con los creyentes en Roma, qué está tratando de recordarles y cómo nosotros hoy necesitamos ese recordatorio también. Déjenme adelantarles algo. Fíjense que, aunque nosotros usamos ese pasaje para las cosas cotidianas, las cosas que salen bien y salen mal, fíjense que no hace mucho sentido que el apóstol Pablo esté disertando en 8 capítulos todo el plan eterno de la salvación que Dios ha obrado a nuestro favor, partiendo desde el gran problema de la condenación del pecado, pasando por la justificación en Cristo, hablándonos de la santificación por el Espíritu y culminando en el capítulo 8 acerca de la glorificación que ya es certera pero aún no hemos visto. Fíjense que no hace mucho sentido que en medio haya un texto que diga, pues, si alguna vez algo te sale mal, no te preocupes porque al rato te sale bien. Debe significar algo mucho más profundo, algo mucho más allá. Vamos a Romanos 8:28. Voy a utilizar hoy Reina Valera 60. De hecho, hace unos días hablamos, estamos todavía celebrando el mes de la Biblia y por eso este recordatorio de leer los pasajes, aunque sean muy conocidos, tenemos que estudiarlos como si fuera la primera vez. Fíjense que al leer otras traducciones, aprendí que este pasaje, con el cual estamos tan familiarizados, es de traducción difícil. Aprendí que hay distintos manuscritos donde realmente el sujeto del verso, en algunos casos como en Reina Valera, parece que son todas las cosas. Reina Valera 60 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay algunos manuscritos donde la traducción sería esta, como la NBI. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Lo menciono porque si leen distintas versiones encontrarán esa diferencia, pero no altera en ningún caso el sentido del pasaje. Al final de cuentas lo que vamos a recordar es que Dios tiene el control. Dios es la autoridad, Él es el soberano y en Él tenemos que poner nuestra confianza. Así que les invito a que veamos los detalles del verso y que podamos recordar por qué necesitamos hoy Romanos 8:28. Bueno, Pablo comienza diciendo algo. Dice, y sabemos. Lo primero que el apóstol va a apuntar es algo
de lo que podemos estar seguros. Fíjense que unos versículos antes, miren el versículo 26. Allí mismo en el capítulo 8, versículo 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabe. Fíjense que no sabemos todo. Hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no tenemos claro. Pablo dice acá, hay cosas que a veces no sabemos cómo pedir, pero aún en medio de eso, el Espíritu nos ayuda. Así que no sabemos todo, no lo sabemos todo, no sabemos los misterios de Dios, no sabemos todo lo que Él tiene en mente. Pero lo que Pablo va a enunciar en el verso 28, dice, sí lo sabemos, esto sí podemos estar seguros. No dice Pablo, pues fíjense que les voy a decir algo que a lo mejor se llegue a cumplir. O tampoco dice, pues fíjense que yo quisiera o esperaría. Dice, bueno, a ver qué pasa. No, Pablo comienza con certeza, con convicción. Lo que viene a continuación se acepta como verdadero. Lo que vamos a recordar hoy es algo que requiere una convicción. En el verso 22 hay otra cosa que sí sabemos. Allí mismo en el capítulo 8, porque sabemos que toda la creación que hace. Eso no es buena noticia, ¿verdad? Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también ¿qué? Gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Miren, es muy interesante, en este capítulo, el apóstol Pablo va a hablar de dos cosas de las que podemos estar bien seguros y las que podemos afirmar. Número uno, gemimos. Número uno, hay dolor. Número uno, hay sufrimiento. Y toda esa parte del capítulo 8 habla que el creyente atraviesa sufrimiento. El creyente atraviesa aflicción, vamos a atravesar dolor. Podemos estar seguros, decir, sí, en la vida atravesamos dolor. Sí, habrá sufrimiento. Sí, vamos a gemir. Pero la segunda cosa que podemos estar seguros es lo que el versículo 28 va a afirmar y tiene que ver con la soberanía de Dios. El versículo 28 añade ánimo al creyente en medio del dolor o el sufrimiento. Fíjense que las noticias difíciles o las noticias adversas no van a desaparecer. Habrá. No es profecía y quisiera que no se cumpliera, pero habrá. No sé cuándo y no sé cómo. No es un deseo, es una realidad. Habrá. Pero Dios quiere que tengamos ánimo. El creyente que entiende la obra de Dios puede tener ánimo y puede confiar en Dios a pesar o en medio de las malas noticias. Así que sabemos, dice Pablo. Y lo que sabemos es que hay un grupo de personas que está involucrada en este versículo. Hay una promesa, hay algo que se afirma para un grupo muy particular de gente. Y es lo que en la primera parte del versículo el apóstol afirma y describe como sabemos que a los que, ¿qué dice el verso? ¿Quiénes? Los que aman a Dios. Ese es un grupo muy particular de gente. Así que el versículo no es una noticia de optimismo en general. Uno cuando trata de animar a alguien, ¿verdad?, que está atravesando una adversidad, un problema, uno le dice, no, pues todo va a salir bien. Ánimo, todo va a estar bien. En realidad no. No siempre y no todo va a estar bien y no todo mundo va a poder experimentar eso. No todo tiende a bien
para todos. El apóstol Pablo, en este capítulo, está refiriéndose muy particularmente a los creyentes. Ahora, no piense entonces que porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, todo va a salir bien en la vida. No, tampoco. No todo va a salir bien. Pero los creyentes pueden tener otros lentes para ver y entender lo que está pasando. Sí hay una promesa, sí hay una seguridad. La frase "los que aman a Dios" en el texto bíblico se usa para describir al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Es una expresión para hablar de aquellos seguidores del Señor. Tiene que ver con la identidad. ¿Quiénes somos? Fíjense que parece que el apóstol Pablo quiere recordarnos que puesto que somos el pueblo de Dios, hay una promesa que no podemos entender a cabalidad, pero en la que podemos confiar. Porque hay un Dios a quien no vamos a poder entender a cabalidad, en quien podemos confiar. Es como hacer una mirada de abajo arriba. Parece que Pablo les recuerda, ¿ustedes aman a Dios? Y los creyentes dirían, sí, pues hay algo en lo que pueden confiar, hay algo de lo que pueden estar seguros, hay algo que pueden saber, es la mirada nuestra desde abajo hacia arriba. No piensen, por un momento, por favor, hay una aclaración aquí muy importante, no piensen que para que esta promesa se cumpla, pues hay que amar bastante a Dios o lo suficiente. Déjame ver si puedo explicar esto bien. Es que cuando uno lee los que aman a Dios, algunos podrían sentirse incómodos. Y dicen, pues yo realmente no amo suficiente a Dios, por eso me va mal. Es más, podría haber alguien que te señala y te dice, oye, mira, lo que te está pasando es porque no estás bien con el Señor. No lo estás amando lo suficiente. Podríamos entrar en dudas. ¿Será que yo sí realmente lo amo? ¿Será que califico para esta promesa? No es una calificación que necesitamos lograr. No es un requisito, es una descripción. Es, puesto que eres hijo de Dios, puesto que eres de ese pueblo de Dios, puesto que eres de los que aman a Dios, entonces hay una promesa. Parece que Pablo recuerda esto. Tú eres el pueblo de Dios, tú amas a Dios, tú eres los seguidores del Señor, entonces puedes confiar en Él. Es que cuando las cosas salen mal, y uno lee este pasaje, podría empezar a descalificar a los hermanos. Si no te fue bien en eso, porque no estás bien con el Señor, no lo amas Si lo amaras, como dice el versículo, entonces te iría bien. No es eso. La mirada de abajo hacia arriba. ¿Sigues al Señor? ¿Eres hijo de Dios? Entonces hay una promesa. Sabemos, estamos seguros, que los que aman a Dios, a veces algunas cosas, a lo mejor unas cuantas, ayudarán para bien. ¿Cómo dice el texto? ¿Tiene ahí el pasaje? Todas las cosas. ¿Cómo es posible, o cómo podemos entender o explicar que haya cosas negativas o desagradables que puedan calificarse de positivas? No es fácil eso. El verso 17 habló de los sufrimientos. El verso 23 que leímos habla de los gemidos. ¿Cómo es posible que esas cosas puedan ser positivas? Pues lo positivo es bienestar. Lo positivo es prosperidad. Lo positivo es salud. Lo positivo es alegría. Pues eso sí ayuda, ¿verdad? Pero ¿quién quiere sufrimiento para que le ayude? Si no, gracias. Yo no quiero eso. ¿Quién quiere adversidad? Porque eso te ayuda, te cae bien. Si no, gracias, yo no quiero eso.
Fíjense que Pablo utiliza a propósito esta expresión para recordarnos que el control y la soberanía la tiene el Señor. Mis hermanos, en medio de lo que atravesemos en la vida, las cosas agradables, las desagradables, nunca pensemos que hay algo que se escapa del control de Dios. No hay cosas que toman a Dios por sorpresa. No hay cosas en las que Dios tiene que improvisar porque se descuidó y no se dio cuenta. No hay nada que se salga del control de Dios. Eso quiere decir que aunque no podamos entender hoy lo que estamos atravesando, aunque no podamos explicar situaciones adversas que nuestras familias experimentan, aunque no podamos entender bien, Dios no fue tomado por sorpresa. Dios no se descuidó. Dios no se dio la vuelta y vio a otro lado. He hablado con algunas personas que se preguntan, ¿cómo es posible que Dios, si es tan bueno, nos haya metido, nos haya puesto, nos haya dejado abandonado en medio de esta situación? Pues es que Él tiene control no solo de algunas, Él tiene control de todas las cosas. Él tiene control de lo que nosotros no podemos entender, de lo que nosotros no podemos controlar. Él tiene control de lo que yo no quisiera tener, de lo que yo no quiero recibir. Pero Él lo puede usar para algo mejor. El apóstol Pablo no espera que los creyentes pongan su confianza en las circunstancias. Bueno, entonces pasó esto malo, pero no importa, porque después de eso viene algo bueno. La fe no está en las circunstancias, la fe no está en lo que pueda pasar, la fe está en el Señor que controla y tiene autoridad sobre las circunstancias. Así que, hermano, no sé si después de alguna difícil venga otra difícil también. No sé. No sé si después de una dura venga una más dura, no sé. ¿Por qué no? El Señor tiene el control. El Señor tiene la autoridad. No podemos entender a cabalidad, no puedo explicar, pero puedo confiar, porque Él sigue siendo el Señor. Ahora, la frase complicada del versículo es que todas las circunstancias, buenas, negativas, difíciles, adversas, las prósperas, las negativas, todas ayudan para bien. Esa es la parte que nuestra cabeza no logra entender muy bien, porque no nos gustan las situaciones adversas y no nos gustan las situaciones negativas. El verbo que Pablo utiliza es muy curioso, porque es la palabra donde tenemos hoy en español la expresión sinergia. El apóstol le recuerda a los creyentes, todas las cosas cooperan hacia el bien. Nosotros no podemos ver el engranaje, nosotros no podemos ver todo eso. Y el apóstol Pablo parece que dice, ¿saben qué? Y está bien si no lo pueden ver, pero van a tener que ver más arriba al que tiene la autoridad y controla todo. Él se va a asegurar que todo, negativo, positivo, duro o bonito, suave o difícil, todo bajo el control de Dios llegue al resultado deseado. No podemos entender nosotros en nuestra mente limitada cómo algunos golpes en la vida podrían servir para lo que Dios está haciendo. De hecho, no parecen buenos. Y nuevamente, querida iglesia, puede ser que después de algo negativo venga algo todavía negativo. Y después de eso hay esperanza, pero a lo mejor viene otra cosa negativa. El texto no dice que después de algo
adverso vendrá algo favorable. No dice eso. El texto dice que Dios, que tiene todo el control, está obrando para que llegue a un resultado final, a un bien. Miren los versículos 29 y 30. O sea, el versículo siguiente, la explicación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó con un propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el principal, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿En dónde está puesta la mirada de la conversación del apóstol Pablo? Es obvio que la conversación no está puesta en que si te fue mal hoy en algo y hubo una noticia adversa en las circunstancias de la vida, la discusión no está puesta en que más tarde, hoy en la noche o mañana o esta semana, te va a pasar algo positivo. La conversación no está puesta ahí. La conversación está puesta en algo superior. Dios tiene un plan y es hacerte, conformarte, transformarte a la imagen de Cristo. El gran proyecto de Dios es formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. El gran proyecto de Dios, la obra completa de Dios, de la salvación, es transformarnos para que nos parezcamos más a Cristo. Todas las cosas nos ayudan a un bien. ¿Cuál es ese bien en el que Dios está trabajando? Pues no es meramente circunstancial. El bien hacia donde Dios nos está llevando es a parecernos más a Cristo. Así que el pasaje no es para que se entienda desde algo material. Si perdiste tu empleo, no te preocupes porque de seguro fue para que Dios te dé uno mejor. Tal vez no. No te preocupes, si te atrapó el tráfico y te quedaste atorado en una calle que cerraron, no te preocupes porque de seguro es que Dios te estaba librando de un accidente. Tal vez no. Eso es nuestras circunstancias diarias, cotidianas. Ahora no estoy diciendo que Dios no pueda obrar en eso. Lo que estoy diciendo es que el pasaje no quiere que pongamos la mirada en eso. Cuando lo leemos, y cuando lo leemos fuera de toda la conversación en Romanos, nuestra cabeza piensa eso. Pues si se te pinchó una llanta, pues Dios va a usar eso para bien porque te evitó que te quedaras atorado en otro semáforo más adelante. No, la mirada del creyente no puede estar solamente en las circunstancias del día a día. Dios obra, puede hacer algo. La mirada del creyente tiene que estar en un propósito superior. El propósito de Dios para estar trabajando en tu vida no es solo librarte del tráfico. No necesitamos una discusión de 8 capítulos en Romanos para entender eso. La mirada del creyente no solo está en que nos vaya bien en las cuestiones del día a día. La mirada del creyente tiene que estar en la transformación de tu ser de acuerdo a la imagen. El pasaje está apuntando, es algo mucho más profundo, es algo superior, es lo que todos nosotros deberíamos estar viendo y anhelando. En lugar de solo preocuparnos de que nos vaya bien esta semana en todo lo que tenemos que hacer, deberíamos estar pensando en cómo esta semana Dios, que controla todas las situaciones, nos está formando de acuerdo al carácter de Cristo. Lo que deberíamos estar viendo es la obra completa de Dios en nuestra vida. Cómo nosotros nos estamos dejando llevar y moldear por el Señor y no cómo estamos usando al Señor para nuestras circunstancias diarias. Así que no es que Dios no tenga nada que ver con las cosas materiales. Sí, Él se interesa por eso.
nunca nos ha dejado sin nuestras necesidades satisfechas. Mateo capítulo 6. Pero no podemos pensar que todo lo que la palabra de Dios habla solamente se aplica a las cosas materiales. Sería una mirada muy corta, muy limitada. Dios sí está muy interesado, está muy atento a las pruebas que estás atravesando hoy. Está muy atento a las dificultades que enfrentas ahora o las que vendrán más adelante. Solo que su interés no está puesto solo allí. Su atención no está puesta solo en que salgas de ahí. Su atención está puesta en que seas transformado a la imagen de su Hijo. Si nuestra vida fuera como una pintura, como un cuadro, y si solamente miramos algunos puntitos y algunas marcas de pintura negra, pensaríamos que todo es negativo y oscuro, sombrío. Pero si viéramos el cuadro completo, entenderíamos la belleza de lo que Dios está diseñando. Lo que yo no puedo cambiar, lo que no puedo controlar, Dios lo puede usar. Dice un autor, esta magnificente promesa significa que no existe nada que pueda afectar a nuestras vidas y que no esté bajo el control y la dirección de nuestro amoroso Padre Celestial. Mis queridos hermanos, pase lo que pase, estemos atravesando lo que estemos atravesando, venga lo que venga, no hay nada, por muy negativo, por muy adverso que vayamos a enfrentar, que pueda desviarnos del propósito eterno de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase. Algunas cosas a lo mejor nos van a doler. Nada podrá desviarnos del propósito superior y eterno de Dios. Él sigue teniendo control y es la autoridad. Dice un autor, nada puede dañarnos en el sentido más profundo de la palabra. Estás seguro en las manos de Dios. Dios tiene ordenado ese destino de transformarnos conforme a la imagen de su Hijo, y Dios tiene el control de ese destino y tiene el control de los medios para llevarnos a ese destino. No nos dejó ahí solos a la deriva y a ver qué pasa. Él tiene el control de todo. Todo está diseñado con un propósito superior. Dios es el que está entretejiendo los triunfos y las tragedias para su propósito soberano. El ejemplo más claro es el Señor Jesucristo y la cruz. ¿Cómo es posible que la traición, cómo es posible que los golpes y la cruz, el dolor, lo negativo, la vergüenza, la muerte, pueda ser usado por Dios para un bien superior? La cruz de Cristo es el ejemplo perfecto. Así que es un misterio. Suceden cosas malas, pero Dios las ocupa para bien. Incluso lo que en esta vida se ve como negativo tiene un propósito positivo en el plan eterno de Dios. Así que nuestra mirada tiene que estar más allá de lo que nuestro ojo humano puede ver. Si yo no puedo ver cómo una enfermedad es positiva, no puedo ver cómo la pérdida de alguien en nuestra familia sea positivo, no puedo ver cómo las crisis son una buena noticia, no puedo ver. Pero podemos confiar en el Señor soberano que controla todo y saber que Dios va a usar eso, aunque no lo pueda entender. Pase lo que pase, Dios está trabajando. Estoy convencido de esto, dijo Pablo. Estoy persuadido. El que comenzó en ustedes la buena obra, perfecto,
la llevará a la culminación. Dios está obrando y está trabajando. Dios no se ha olvidado. El pasaje a los creyentes en Roma que están experimentando aflicción es para animarlos y decir, Dios sigue teniendo el control, no se ha olvidado. Dios está entretejiendo algo y vean todo el proyecto eterno de Dios. Así que Dios no está para actuar a nuestra conveniencia o a nuestra comodidad o a nuestro antojo, ¿verdad? Dios no está para, resolvernos las cosas del día a día. Entonces está bien, siga orando, ¿verdad? Cuando vaya a un lugar para que el Señor le pueda conseguir un parqueo y pueda encontrar lugar cerca. Está bien, Dios puede obrar en eso, pero nuestra mirada debería estar más allá. Si Dios no está para resolver las cosas que nosotros en nuestra libertad hacemos mal, no está para eliminar las consecuencias de nuestras acciones o resolver las cosas que necesitan solución en la vida. No, todas las circunstancias tienen un final bonito. Terrenalmente hablando, temporalmente hablando, pero hay un propósito superior. No lo podemos ver hoy y no lo vamos a entender siempre, pero lo podemos ver a Él. Dice un autor, la razón principal por la cual nos cuesta entender esta verdad es que no podemos comprender qué quiere lograr Dios en nuestra vida a través de las circunstancias difíciles. En este pasaje, Pablo traza el plan general de Dios para llevarnos hacia la glorificación con Cristo. Si colocamos nuestra aflicción dentro de ese marco, es más fácil ver el problema desde la perspectiva de Dios. Todo ese proceso se ha diseñado para que lleguemos a la gloria futura que Pablo mencionó al principio del pasaje. La gloria que hará insignificante la aflicción actual. Miren el versículo 18, acompáñenme al versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando comparamos solo las circunstancias de vida y vemos el día a día y vemos todo lo adverso, la conclusión podría ser, qué mala noticia, qué mala suerte. Podría parecer una desgracia. Pero cuando vemos el cuadro completo de Dios y vemos la gloria eterna, entonces las cosas tienen mejor sentido. Es una vista microscópica frente a una vista macroscópica. Cuando el creyente está solamente enfocado, viendo con sus ojos humanos la adversidad, el dolor, la mala noticia, pierde de vista lo que Dios mira en una vista más amplia. Dice otro autor, solo contemplando nuestra existencia presente dentro del conjunto de la actividad de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, se logra la perspectiva auténtica. Entonces se ve que todo cuanto le sucede al cristiano en esta vida, y en consecuencia también los sufrimientos de este tiempo, han de redundar en un beneficio. Si solo veo la circunstancia hoy, no hace sentido. Si veo el plan de Dios, entonces puedo confiar en Él. La fe no está en las circunstancias. No pongamos nuestra mirada en las circunstancias, no pongamos nuestra mirada en lo que pasa, lo que ocurre, los sucesos. No siempre vendrá un suceso bonito después de uno no tan bonito. La fe debe estar puesta en el Señor. Y por eso el versículo termina con lo siguiente. Pablo va a reforzar la identidad. Pablo va a reforzar la soberanía de Dios. El apóstol dijo al principio del versículo que esto es algo que involucra a los que aman a Dios. Ahora recalca y dice que esos mismos son los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Podemos tener una certeza, pero no está basada en nuestra circunstancia, no está basada en mi capacidad
de ser muy espiritual, está basada en el propósito de Dios, en el llamamiento de Dios, en el designio de Dios. Me parece fantástico que el pasaje comenzó con una mirada nuestra desde abajo hacia arriba, pero el versículo termina con la mirada desde arriba hacia abajo. Es Dios llamando y teniendo un propósito. De hecho, fíjense que nuestra mirada hacia arriba no puede existir si primero Dios no nos viera desde arriba. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Así que el pueblo escogido de Dios, el pueblo llamado por Dios, el pueblo que confía y ama a Dios, puede saber que Él tiene el control y lo usa todo con un propósito superior. Concluyo con lo siguiente. Dice John Stott: la vida no es el impensado enredo que a veces puede parecer. Así que todo parezca enredado y no haga sentido, la vida no es eso. ¿Recuerdan, por ejemplo, a José en Génesis? Por allá en el capítulo 50, ¿recuerdan todo el enredo de la vida de José en Génesis? ¿Verdad? Muy ingenuo le cuenta a sus hermanos, ¿verdad? El sueño de que ellos se van a postrar ante él. Imagínense el nivel de rabia de los hermanos. Yo sé que uno ha tenido molestia, enojo con otro, pero nunca como para venderlo, ¿verdad? Imaginen el nivel de rabia de los hermanos, la crueldad de los hermanos. Pero allá en el capítulo 50, José les dice: ¿saben todo esto que tramaron para mal? Porque Dios tenía otro pensamiento, Dios lo estaba hilvanando para bien. Y el bien no solamente era pues poder alimentarlos, era ese plan eterno de Dios con su pueblo. ¿Recuerdan las palabras de Jeremías? Hay dos pasajes muy famosos de Jeremías. Uno de ellos es el 29:11. Yo sé los planes, los pensamientos que tengo para ustedes, son planes de bien y no de mal. El pueblo, cuando las palabras, el pueblo está en Babilonia, está en el cautiverio, está en el jalón de orejas más fuerte de parte de Dios, 70 años. Sin embargo, en medio de esa mala noticia, Jeremías le dice: pero Dios tiene un propósito bueno, positivo. Cristo y la cruz. Cuando Pedro en el capítulo 2 predica, dice que ellos, los judíos, lo tomaron y lo crucificaron y lo mataron. Pero Dios tenía un propósito superior. Así que a veces vamos a ver cómo Dios usa el sufrimiento para nuestro bien y para su gloria, pero a veces no vamos a poder entender lo que Él hace. En esos momentos tendremos que confiar en Él. Mis hermanos, Dios tiene una meta que lograr en tu vida y en la mía, y es formar el carácter de Cristo en ti. Es llevarte a esa certera glorificación y hacerte conforme a su Hijo. Hay una meta y Él está trabajando en eso. Lo que pase hoy no se escapa de ese plan. Lo que atravesemos ahora no se sale de ese designio. Por eso, la pregunta es: ¿cuánto estamos dispuestos a confiar en ese Señor y Dueño que obra en nosotros? ¿Cuánto estamos viendo o tratando de ver un propósito superior y eterno, no meramente circunstancial de lo que pasamos día a día? ¿Cuánto estamos tratando de ver la obra de Dios más allá de lo pasajero, de lo temporal, de lo terrenal? ¿Cuál debería ser entonces nuestra actitud en los momentos difíciles? ¿Cuál debería ser la actitud del creyente? ¿Cómo debería de responder el cristiano? Que cualquier adversidad presente o futura pueda conducirnos al Señor
y a su voluntad. Nunca alejarnos de Él. Sabemos, podemos estar seguros que el Señor tiene el control de toda situación y toda circunstancia, y Él va a usar lo que yo no puedo controlar para hacer un trabajo de bien en tu vida y en la mía, porque ese es el propósito con el cual nos ha llamado. Señor, gracias porque no abandonas tu trabajo en nuestro ser. Gracias porque no se te escapa nada de lo que ocurre a nuestro alrededor. Señor, gracias porque no te toman por sorpresa las malas noticias. Sigues siendo nuestro Dios bueno, nuestro Dios proveedor, nuestro Dios protector. Señor, en medio de lo que vivimos y atravesamos, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos ayude a pedir, nos ayude intercediendo por nosotros y nos pueda dar la perspectiva, Señor, que deberíamos tener de las circunstancias de la vida. Señor, queremos darte gloria en medio de las buenas noticias y de las malas noticias. Señor, queremos verte obrar en medio de las buenas noticias y de las malas noticias. Señor, no queremos quejarnos o renegar, y mucho menos abandonar o claudicar. Gracias porque tu propósito en nuestra vida ciertamente se cumplirá. Te agradecemos, Señor, porque tu Espíritu está en nosotros y con nosotros. Nos consuela, nos enseña, intercede y nos ayuda. Gracias, Señor, porque como iglesia podemos estar cerca los unos de los otros en medio de los días difíciles, en medio de crisis o de aflicción. Gracias porque no estamos solos, tú estás con nosotros. Y gracias porque el cuerpo de Cristo también. Señor, ayúdanos a ver la adversidad con los ojos con el que tú las ves. Y aunque no entendamos, o aunque no sepamos, que a veces no respondas, o aunque guardes silencio, Señor, pase lo que pase, confiamos en ti. Queremos ser obedientes a hacer lo que nos pidas hacer. Gracias porque sigues trabajando. Gracias porque usas todo con un propósito superior. Señor, ayúdanos a alcanzar ese bien de ese propósito superior. De nada serviría que lográramos todo aquí en la tierra y perdiéramos nuestra alma. Gracias, Señor, por la conversación que tienes con cada uno de nosotros. Gracias porque nos conoces hasta el más mínimo detalle. Gracias porque nos entiendes. Y gracias porque a pesar de ello nos sigues amando. Señor, gracias porque aunque somos débiles, aunque somos inmerecedores, aunque a veces somos infieles, gracias porque podemos confiar en ti. Señor, que tu presencia, tu bendición, tu gracia, tu cuidado esté con cada uno de nosotros. El día de hoy, esta semana. Señor, gracias porque aunque atravesamos cosas duras, nuestra mirada puede estar más arriba. Gracias porque la tuya siempre está muy pendiente de nosotros. Te alabamos, te agradecemos por tu fidelidad y queremos darte toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Démonos un abrazo de ánimo, por favor.